Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro buen Dios, que como saben llevamos ya creo que 2 meses o un poco más estudiando el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, donde Dios mediante esta semana daremos final a este capítulo 14 para pronto empezar a deleitarnos en el precioso capítulo 15. Pero bueno, vámonos ahora al antepenúltimo versículo de este capítulo, que es el versículo 34, que así dice la palabra de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 34, dice: y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Comenzamos con este versículo 34, una pequeña estancia de Jesús en un lugar llamado Genesaret. Y cuando me refiero a una pequeña estancia, no hago referencia tanto a poco tiempo, sino a los breves versículos que tanto Mateo en su Evangelio como también Marcos, que él también nos va a hablar de esta referencia, de este acontecimiento. Ellos van a usar muy poco espacio para hablar de esta breve historia. Mateo comienza diciéndonos que una vez se terminó la travesía, llegaron a este lugar llamado Genesaret. La travesía hace alusión a lo que hemos estado viendo anteriormente en los devocionales, de cómo el Señor, de cómo Jesús ordenó a sus discípulos que se subieran a una barca para cruzar a la otra ribera, y en esa travesía se levantó una tempestad en contra de los discípulos, y el Señor se apareció a ellos caminando sobre las aguas. Bueno, y sucedió todo lo que ya sabemos. Fue una travesía difícil para los discípulos. Fue una noche muy larga. Fue un tiempo donde los discípulos mismos temieron por su propia vida. Pero qué bueno leer en este pasaje que esa travesía terminó. El tiempo de angustia no fue perpetuo, sino que tuvo un final. No fue para siempre el sufrimiento, sino que pronto terminó. Porque al final tenemos que reconocer que todo en la vida pasa, tanto los buenos momentos como los malos momentos. Creo que la vida la podríamos catalogar como una montaña rusa. Hay momentos de nuestra vida que estamos arriba, estamos pletóricos, estamos en nuestro mejor momento, pero sin embargo hay otras etapas de nuestra vida que nos encontramos abajo, por alguna razón que quizá no entendemos, no comprendemos. Estamos desanimados, estamos sin fuerzas, no encontramos el aliento para seguir adelante. Y por desgracia creo que a veces pasamos más tiempo de nuestra vida en esos momentos difíciles que en los momentos llenos de felicidad y de alegría. Pero sea cual sea la situación que nos ha tocado vivir, todo pasa. Igual que los buenos momentos terminan, también las malas travesías de nuestra vida terminan. Lo importante de los malos momentos no es tanto cuándo van a llegar a su final, sino qué hemos hecho durante esos malos momentos, cómo nos hemos comportado. La Biblia habla de los días malos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe la carta a los efesios, a los de la ciudad de Éfeso, y le empieza a hablar de lo que nosotros conocemos como la armadura de Dios. Pablo enseña en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 13, que nosotros tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Y dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios es para resistir esos malos momentos de la vida. No solamente para resistir, sino para que habiendo acabado todo, podamos estar firmes en Dios. Y este versículo de Efesios nos vuelve a reiterar el hecho de que los días malos acaban. Todas las crisis, por muy críticas que sean, tienen fecha de caducidad. Así que si estás atravesando por un momento difícil, recuerda que esa travesía terminará. Entonces la pregunta es, ¿cómo vas a acabar la travesía? ¿En qué estado terminarán los días malos? Porque para algunas personas los días malos son para arruinar su vida. Toman una serie de decisiones que lo que hacen es empeorar todavía más esos días malos. Recuerdo, por ponerte un ejemplo, un matrimonio que empezó a atravesar una crisis
Y en vez de tomar sabias decisiones y buscar juntos la dirección de Dios, ellos comenzaron a tomar nefastas decisiones que les llevó a terminar peor de lo que estaban al principio. Si te das cuenta, Mateo nos enseña en este corto versículo que no solamente terminaron los días malos, que no solamente terminó la travesía, sino que llegaron a la tierra de Genesaret, donde Dios mediante, en los próximos días durante la semana vamos a ver todos los milagros que el Señor realizó en este lugar llamado Genesaret. Cuando uno en medio de los momentos difíciles es obediente a Dios y obediente a la palabra, te garantizo que vas a terminar en un lugar seguro. La Biblia enseña en este versículo tan conocido que se encuentra en el Salmo, por cierto, más largo de toda la Biblia, que como bien sabes es el Salmo 119 y el versículo 105, que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y es una luz a nuestro camino. Cuando estemos en momentos oscuros, quien nos tiene que alumbrar es la palabra de Dios. Ya hemos visto en diferentes devocionales cómo nunca podemos dejar llevar nuestra vida por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, pero muchísimo menos en los momentos oscuros de nuestra vida. La única luz que debe alumbrarnos es la palabra de Dios. Y cuando es ella quien nos guía, entonces vamos a terminar firmes en el final de la travesía. Te decía antes que la vida es como una montaña rusa. La vida tiene altibajos. Y hay una curiosidad en la Biblia donde podemos ver cómo los montes representan los buenos momentos y los valles y los desiertos representan malos momentos. Por ejemplo, fue en el monte Carmelo donde Elías venció a cientos de profetas, falsos profetas de Baal. Pero unos versículos después encontramos a Elías en un desierto queriendo morir. Cuando nosotros estudiamos algunos valles en la Biblia, casi todos están asociados a cosas malas. Qué sé yo, por una parte está el valle de Sidim, el valle de Escol, el valle de Ela, que fue donde un gigante llamado Goliat tenía atemorizado a todo el poderoso ejército de Israel, y por supuesto el valle del cual nos habla el Salmo 23, versículo 4, cuando habla del valle de sombra de muerte. Todos hemos atravesado valles a lo largo de nuestra vida. Pero lo que también es cierto es que el Señor siempre nos acompaña en medio de esos valles. El enemigo te hace creer que Dios solo está contigo en los buenos momentos y no en los malos. Pero eso tú bien sabes que no es cierto. La Biblia dice en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 20 y en el versículo 28, que los enemigos de Israel dijeron: el Señor es Dios de los montes, pero no es Dios de los valles. Como dando a entender que Dios solo está con su pueblo en los buenos momentos. Pero qué hermoso sería que puedas leer todo el capítulo 20 de aquí, del primer libro de los Reyes, para que te des cuenta que Dios no solamente sí está con nosotros en los peores momentos, sino que además nos da siempre la victoria. Te animo a que si estás pasando momentos críticos, de la índole que sea en tu vida, crisis matrimoniales, crisis en tu familia, con tus hijos, crisis económicas, crisis en tu salud, en tu fe, o sea la crisis que sea, mantente firme en medio de esos duros momentos, porque esa travesía terminará, esos días acabarán, y lo más importante es que cuando hayan acabado los días malos, sigas permaneciendo firme como un verdadero guerrero, una verdadera guerrera de nuestro Señor Jesucristo. La travesía terminó, nos dice Mateo en este corto versículo que estamos tratando en esta mañana. La travesía terminó y como los discípulos fueron obedientes, tuvieron fe en medio de esa tormenta, llegaron a buen puerto, llegaron a un buen destino, llegaron a un lugar donde pronto comenzarían a ocurrir los milagros, los prodigios, las señales. Llegaron a un lugar llamado Genesaret. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, te damos las gracias porque tú eres extremadamente bueno. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás siempre a nuestro lado. Tú nos has prometido que estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Nunca nos abandonarás. No nos vas a dejar huérfanos ni un instante. Tú no solamente estás con nosotros en los mejores momentos,
sino también en esos días malos, en esos momentos oscuros de nuestra vida, siempre estás a nuestro lado. Y eso es digno de admirar, digno de glorificar, digno de adorar. Gracias, mi Dios, por lo bueno que eres. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. Te bendecimos y te adoramos desde bien temprano en la mañana. Mi vida te adora, Señor, mi alma te adora. Desde que abro los ojos por la mañana, solo tengo palabras de agradecimiento para ti. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, si así Dios vuelve a regalarnos este privilegio de poder seguir compartiendo la bendita y la poderosa palabra de nuestro Dios. Dios te bendiga.